Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre filiación. La filiación es el vínculo que une a dos personas que han nacido una de la otra. Nuestra legislación considera dos tipos de filiación. La filiación legítima, que hace referencia a aquellos hijos habidos dentro de un matrimonio, y la filiación natural, que hace referencia a aquellos hijos que han nacido fuera de un matrimonio, o sea, que proceden de dos personas que pueden estar viviendo juntas o no, pero que no están unidas dentro de un matrimonio. Un hijo habido fuera del matrimonio puede ser reconocido de forma expresa mediante tres formas: la escritura pública, testamento o el registro del estado civil. La forma que existe de transformar un hijo habido fuera del matrimonio, o sea, de transformar una filiación natural en filiación legítima, es cuando los padres de esa criatura contraen matrimonio posteriormente a su nacimiento. En ese caso, por ese medio habría una legitimación de esa filiación de ese hijo y pasaría al estado de hijo legítimo. Bueno, la ley establece 4 reglas para considerar si un individuo ha nacido dentro de un matrimonio. Una de ellas es, digamos, la convivencia en común, viviendo en consuno ambos cónyuges. En ese caso, que tengan realmente una vinculación de pareja, ese matrimonio, se considerará automáticamente por la ley al marido padre de la criatura que espera su esposa. Otra regla hace referencia que se considera un individuo nacido dentro de un matrimonio heterosexual, en este caso, porque como saben, nuestra legislación admite actualmente matrimonio heterosexual, pero también homosexual. En el caso del heterosexual, se considera un hijo habido dentro del matrimonio luego de 180 días de celebrada la boda, la unión entre esos individuos, y 300 días después de decretada la disolución de ese vínculo matrimonial. Igualmente, luego de celebrada la boda, que esa sería la tercera regla, si estamos hablando de los 180 días después de celebrada esa unión, se va a considerar al marido padre de la criatura siempre y cuando exprese que tenía conocimiento de ese embarazo, ¿sí? Y que haya aceptado automáticamente, expresa o tácitamente, la paternidad sobre esa criatura. En el caso de los cónyuges imposibilitados entre sí para poder procrear, que sería el caso de parejas homosexuales o parejas heterosexuales que se compruebe que no pueden tener hijos, bueno, existe una cuarta regla que se llama progenitura jurídica. En ese caso firman de forma expresa, por escrito, y anterior a esa fecundación, que pueda haber por una de las partes de los cónyuges, que el hijo que va a nacer va a ser un hijo matrimonial, ¿verdad? O sea, un hijo que va a nacer de una pareja, de dos cónyuges que lo reconocen como hijo matrimonial. Por ejemplo, si hablamos de una pareja homosexual, dos mujeres, y una decide procrear, lo que hacen es firmar un acuerdo de que ese hijo o hija que nazca de esa pareja, bueno, va a ser reconocido como hijo de ambos, nacidos dentro de esa unión matrimonial. Lo único, no se puede aplicar en parejas homosexuales varón-varón, por razones obvias, porque ninguna de las partes puede quedar fecundado. En las parejas heterosexuales, donde por ejemplo el varón no puede fecundar, pero la mujer sí, también se aplicaría esa posibilidad de la progenitura jurídica. Y aclaramos acá que el mecanismo por el cual opera nuestra legislación para determinar si un hijo es habido dentro de un matrimonio o no, bueno, se basa en dos preceptos, que son la presunción y la ficción. La presunción es cuando, bueno,
dadas las reglas 1, 2 y 3, que eran las que les mencionaba, la vida en consuno, cumpliéndose los plazos desde la celebración del matrimonio o su disolución en el momento que se conoce la fecundación. Bueno, se presume, la ley presume, porque es un hecho cotidiano, se ha comprobado en diversas ocasiones que es así, por eso nace la presunción, que el hombre va a ser el padre de esa criatura, el marido es el padre de la criatura que espera a su esposa. En el caso de la progenitura jurídica, lo que sucede es una suerte de ficción, porque la ley crea una situación en donde una de las partes es fecundada, no directamente por su cónyuge en cuestión, pero la ley le permite la ficción de crear la situación de un hijo legítimo, un hijo que ha nacido dentro de un matrimonio. Eso quería aclararles porque quizás ustedes encuentren en muchos textos que la ley muchas veces actúa por presunción o por ficción, y bueno, significa eso. La presunción es porque, dados determinados casos, bueno, ante una situación similar, como una suerte de analogía, se sabe que o se puede esperar X resultado. En el caso de la ficción, la ley crea una situación que no es real, pero a los efectos jurídicos, como es generada o creada por la propia ley, vale. Bueno, después tenemos otra ficción dentro de la legislación, que es la adopción. La adopción viene a ser un instituto de excepción cuya finalidad es otorgarle a un niño, una niña, el derecho a vivir en familia. Es una ficción, como les decía, porque es una situación establecida por la ley que le otorga la calidad o el vínculo filiatorio de un niño, una niña con X familia, que sería la familia adoptante. Bueno, se ha creado la adopción con la finalidad de respetar el interés superior del niño o niña, es decir, de pensar en su bienestar, en que se cumpla su derecho a poseer una familia, a desarrollarse, crecer en familia, etc. Nuestra legislación reconoce 3 tipos de adopción: la adopción plena, con efecto limitado, y la adopción simple. En la adopción plena, los vínculos del niño, niña o adolescente con su familia anterior se sustituyen por los vínculos de adopción, la filiación adoptiva, con todos sus derechos, manteniéndose los impedimentos establecidos por el artículo 91 del Código Civil, y bueno, la posibilidad de que ese hijo adoptivo pueda seguir manteniendo contacto, vínculos con su familia biológica o de origen. La sustitución de la filiación anterior por la filiación adoptiva y todos sus derechos queda registrada en la partida de nacimiento, y a partir de ese momento el hijo o hija adoptivo van a tener los mismos derechos y obligaciones tal como si hubiera nacido de ese padre o madre adoptivo. Este tipo de adopción fue regulada por la Ley 18.590 del 18 de septiembre de 2009 y viene a sustituir lo que era hasta ese entonces la legitimación adoptiva. De todas formas, la adopción plena permite su anulabilidad. La adopción con efecto limitado fue creada para favorecer únicamente al hijo del concubino o del cónyuge progenitor. Se puede dar si se establecen 2 condiciones. La primera es que el niño mantenga vínculos con la familia del progenitor del cual se ha desvinculado. En ese caso, por ponerles un ejemplo, bueno, yo estoy casada, tengo un hijo, me divorcio, pierde contacto con su padre, yo vuelvo a contraer matrimonio o voy a vivir en una unión concubinaria reconocida. En ese caso se puede dar esta adopción con efecto limitado, pero mi hijo debe seguir manteniendo vínculos con su familia de origen por parte del padre, ¿verdad? Con los abuelos, los tíos, etc. Y la otra condición es que solamente se da cuando, se puede probar que el estado anterior, el estado de origen que tenía el hijo,
¿va? Ya sea por el vínculo de filiación con su padre, le genere, digamos, inconvenientes o lesione de alguna manera sus derechos. Su diferencia con la adopción plena es que sigue manteniendo los vínculos con su familia de origen, conserva sus derechos, sus obligaciones y no genera un vínculo jurídico con los padres adoptantes. Sin embargo, también la relación, por ejemplo, en lo que respecta a la herencia, van a ser herederos legales y no forzosos, en ese caso, adoptantes y el hijo adoptivo. Este tipo de adopción puede ser revocable en caso de motivos o cuando se presente algún motivo grave para hacer. Bueno, y la adopción simple es la que se aplica para casos donde son mayores de edad. En este caso no va a ser regulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia como los casos anteriores, sino que va a ser regulado por el Código Civil. Otra particularidad es que no se pierden lazos con la familia de origen. Significa que se crea esa ficción de una nueva familia o un vínculo de paternidad o maternidad, pero no se va a crear el vínculo con los demás integrantes de la familia, ¿verdad? Simplemente el vínculo se crea entre el adoptado y los padres adoptantes. Se refiere a los efectos hereditarios, se mantienen las condiciones similares a las de la adopción con efecto limitado. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para la adopción? Primero que nada, ¿quiénes pueden ser adoptados? Bueno, niños, niñas, adolescentes, que por disposición judicial fueron entregados a adopción. Es necesario que se haya dispuesto la pérdida de la patria potestad de los padres de esos niños o adolescentes, o bueno, en el caso de la adopción con efecto limitado, no es necesario porque nunca pierde el vínculo con su familia anterior. Y en el caso de la adopción simple no existe la patria potestad porque estamos hablando de la adopción de personas mayores de edad. Es importante el consentimiento del adoptado, ¿verdad? No se puede obligar a nadie a ser adoptado, sino que la persona, el niño o adolescente o la persona que quiera ser adoptada tiene que brindar su consentimiento. Y si no puede expresarlo de forma verbal o escrita, tiene que darse a entender de alguna manera de que sí está de acuerdo con dicho trámite. En el caso de la adopción plena o con efecto limitado, se exige que el adoptante tenga más de 25 años y una diferencia de 15 años con el hijo adoptivo. No corre eso para la adopción simple, porque estamos hablando siempre de personas mayores. Ese límite de edades se establece por una razón obvia, de que realmente si estamos creando la ficción de una filiación con determinada, respecto a determinada familia, bueno, que esa diferencia de edad realmente establezca que se está dando todo este procedimiento con esos fines, de formar una familia donde representen los padres adoptantes, la figura materna-paterna, y el hijo adoptivo, bueno, realmente la condición de hijo como tal. Los cónyuges o concubinos que pretendan adoptar deben estar viviendo juntos por lo menos 4 años y ahí podrían iniciar el trámite de adopción. Bueno, vamos a ver las prohibiciones respecto a la adopción. Primero que nada, nadie puede ser adoptado por más de una persona, a excepción de cónyuges o concubinos, que cuando adoptan obviamente lo hacen como pareja. Y la otra excepción que se establece, bueno, son en el caso de los divorciados o ex concubinos, pero siempre y cuando se compruebe que la adopción fue realizada durante el periodo cuando vivían con su otro cónyuge o con su otro concubino. Solamente en ese caso, al regularizar el tema de la guardia, la tenencia, todo eso, podría pasar de que el hijo adoptivo pudiera pertenecer a 4 personas, o sea, 2 parejas. Ningún cónyuge o concubino puede adoptar sin el consentimiento de la otra parte.
al menos que la otra parte no pueda expresar su consentimiento o que exista una separación de cuerpos. Simplemente en esas situaciones podría una sola de las partes iniciar el trámite de adopción. Caso contrario, si no se comprueba nada de eso, bueno, tiene que haber un consentimiento expreso de que ambos cónyuges o ambos concubinos estarían de acuerdo con la adopción. Los tutores, que serían aquellas personas que están a cargo de un menor por distintas razones, porque están imposibilitados los padres de hacerlo, en fin, si quieren adoptar a ese niño, niña o adolescente del cual están a cargo, bueno, primero tienen que pedir rendición de cuentas, o sea, como que son tutores porque están contratados para eso, o tienen que liquidarse todo lo que sea el factor económico que media en la relación de ese tutor con esos niños o niñas o adolescentes, y recién ahí podría realizar el trámite de adopción. También si está a cargo de ellos y administra propiedades o bienes que pertenecen a esos menores de edad, también debería rendir cuentas al respecto para luego iniciar el trámite de adopción. Otra posibilidad que existe relativa a la adopción en nuestra legislación es la adopción internacional, o sea que padres adoptivos de otros países puedan adoptar un menor de edad de nuestro país. Para ello, bueno, tienen que cumplir todos los requisitos establecidos por nuestra ley, y siempre se va a estar dando prioridad a los padres de nuestro país, a los interesados en ser padres adoptivos de nuestro país, ante los padres adoptivos extranjeros. Una vez que se aprueba la adopción internacional, el niño, niña o adolescente pierde su nacionalidad, pierde la nacionalidad uruguaya y adquiere la nacionalidad de sus padres adoptivos. Todo adoptado tiene derecho a acceder a su información de origen, a sus antecedentes, pero también el derecho a la intimidad, es decir, que toda la información que digamos, está guardada en el registro de adopciones se mantiene reservada. Solamente se puede acceder a esa información en las siguientes situaciones: que el adoptado lo desee, primero que nada, bueno, entonces accede a esa información y conoce, bueno, lo que esté registrado ahí, su origen, quiénes son sus padres, dónde viven, etcétera, etcétera. La otra opción para poder acceder a esa información del registro de adopción sería en el caso de que lo permitan, ya sea la familia de origen o los padres adoptivos, con una previa autorización judicial, es decir, que por alguna razón ellos permitan acceder a esa información, pero de todas formas tiene que mediar una autorización judicial para ello. Y la última instancia sería el caso de que terceras personas accedan a eso, pero para esto tienen que cumplirse además algunas condiciones. Por ejemplo, que el adoptado por razones médicas necesite saber más sobre su familia de origen. Bueno, en ese caso se podría acceder a esa información. Otras personas, ya sea el propio adoptado o su descendencia, cuando se esté realizando algún tipo de investigación judicial donde sea necesario saber de dónde viene, dónde proviene el origen de la persona adoptada. En ese caso, cuando se trata de una investigación judicial, como que se invade lo que es la intimidad del adoptado, más allá de que esté a favor o en contra de ello, y se hace lo necesario para obtener esa información si realmente consiste en un elemento de prueba crucial. ¿Por qué es importante todo este tema de la filiación para el derecho? Bueno, primero que nada existen algunos principios que rigen toda la materia de filiación, que son importantes para el ser humano. Primero que nada, todo niño, niña, adolescente tiene derecho a conocer su origen, a pertenecer a una familia, para su desarrollo integral como persona, como ser humano. Además, la filiación nos permite acceder a un nombre, a un apellido, nos da la identidad. Eso es muy importante para el individuo, saber quién es, con qué familia se identifica.
reconocerse como perteneciente a determinada familia. Otra cosa importante, tanto hijos habidos dentro como fuera del matrimonio van a tener los mismos derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque se mira siempre el bienestar del niño o del adolescente. Es decir, se mira favorecer a ese niño y no como antes, antes del 2004, antes de que entrara en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando solamente tenían derechos y eran reconocidos como tales los hijos habidos dentro de un matrimonio. Los demás eran hijos naturales y no tenían esos derechos, ni siquiera a llevar el apellido de su padre, por decirles un ejemplo. Además, también acá en la filiación se establece el derecho de ver, serían dos caras de una misma moneda, del progenitor de reconocer a sus hijos. Es decir, por un lado es un derecho si es impedido de hacerlo o no tenía conocimiento de la existencia de esa criatura, luego descubre y mediante pruebas biológicas comprueba de que es su hijo, bueno, tiene total derecho a reconocerle, a brindarle su apellido. Y en el caso de que sucediera lo contrario, se comprueba que es su hijo, pero esa persona no quiere reconocerlo, la ley de alguna manera lo va a obligar, porque es su deber reconocer, otorgarle su identidad a su descendencia. Los menores de edad, si son padres, no pueden reconocer por sí solos a un hijo, sino que debe mediar en eso una autorización judicial para hacerlo. Cuando los menores de edad no son casados y tienen hijos, bueno, el juez lo que hace es atribuirle la responsabilidad, la tutela al abuelo. Generalmente se prioriza a los abuelos que convivan con esos menores y su nieto. Luego, cuando cualquiera de las dos partes accede a los 18 años de edad, o sea, llega a la mayoría de edad, ahí empieza a ejercer su patria potestad, o sea, sus derechos y obligaciones respecto a sus hijos. Bueno, espero que hayan entendido el tema. Cualquier duda, consultan como siempre, ya sea por WhatsApp o por la plataforma CREA. Y con este breve pantallazo, más la información que ustedes busquen, van a poder realizar el cuestionario que está en CREA sobre este tema. Bueno, que pasen bien. Nos reencontramos por acá para abordar una nueva temática del programa.